están? ¿Cómo están? Buenos días a todos, con frío. El frío de Catepec, matutino, invernal. Bueno, el día de hoy nos acompañan muchos compañeros y compañeras. Está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, antes que nada, la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Está también Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y nos acompañan para dar un breve reporte también de los trabajos en el oriente del Estado de México. Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, Efraín Morales, director general de Conagua, y Alejandro Schwartz, director del IMSS Bienestar. Y también están con nosotros el fiscal general de Justicia del Estado de México, el licenciado José Luis Cervantes, y el teniente coronel Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México. También está mucha gente hoy. Pepe Merino, porque ha habido algunas confusiones sobre el tema del registro telefónico, entonces nos va a explicar también cómo es el registro telefónico y las razones por las cuales se hizo este registro. Entonces hay mucha información, vamos yendo muy rápido para poder ir a las preguntas. Primero, la bienvenida de la maestra Delfina Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos ustedes. Con el permiso de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, muy buenos días a todos aquí en nuestros medios de comunicación, a los que nos ven a través de las diferentes plataformas de comunicación. Decirles que es un honor para una servidora y para el Estado de México tener hoy aquí a nuestra presidenta y a su gabinete de trabajo en nuestra entidad. Es usted muy bienvenida, como siempre, con el cariño que le tenemos. Agradecemos la convocatoria a la reunión que tuvimos hace unos momentos de Mesa de Paz y que representa una nueva etapa de coordinación institucional con las visitas a los estados del país. Sin duda alguna, esta mecánica se convertirá en una estrategia histórica para la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a mejorar la seguridad y a generar bienestar para nuestro país. Presidenta, su presencia nos fortalece. Es un parteaguas en la supervisión para el cumplimiento de nuestras tareas como gobiernos de la transformación. Es una demanda del pueblo que está siendo atendida, el decir que se rinden cuentas y dar a conocer los avances en materia de seguridad. Sirva este aspecto y este espacio para informar que en el Estado de México hemos implementado un combate permanente a las causas que originan las cifras de delincuencia, así como el combate a la corrupción dentro de nuestras propias instituciones. Esto ha sido posible gracias al respaldo y al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad, con la Protección Ciudadana Federal y con las Fuerzas Armadas. Informarle que el día de hoy en el Estado de México también contamos con 10 operativos de seguridad, operativos que están dando resultados concretos. Destacar también que estamos con el proyecto que usted ha encabezado, que es la cero tolerancia a la corrupción. Por ello, también agradecemos la importancia que le da a factores como son educación, medio ambiente y seguridad. Presidenta, nos anima especialmente que de manera personal usted día con día da seguimiento a los avances de las acciones que se llevan a cabo en el Estado de México en lo que se refiere no solamente a seguridad, sino también al Plan Zona Oriente. Por ello, le reitero mi agradecimiento y el del pueblo mexiquense. Cuenta con todo nuestro respaldo y el compromiso del Gobierno del Estado de México para trabajar juntas y juntos en beneficio de la gente. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias.
Marcelo. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el reporte de incidencia delictiva correspondiente al Estado de México con corte a diciembre de 2025. En la primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de los últimos 16 meses, es decir, desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Cuando se compara septiembre como decía, de 2024 contra el último mes de 2025, se presenta una reducción de 54% al pasar de 6.63 a 3.06 homicidios diario en promedio en el Estado de México, siendo diciembre de 2025 el mes más bajo de todo el periodo analizado. La siguiente gráfica también es muy ilustrativa. En este caso se muestra la evolución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso, pero en este caso por año en el Estado de México de 2015 a 2025. Particularmente cuando se compara 2024 contra 2025 se observa una disminución de 32% al pasar de 6.2 delitos de homicidio promedio diario a 4.2, lo que coloca 2025 como el año con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso más bajo de los últimos 11 años en el Estado de México. En la siguiente gráfica lo que podemos ver es el promedio diario de homicidio doloso registrado en las 32 entidades federativas de enero a diciembre de 2024 y también de enero a diciembre de 2025, como informamos la semana pasada ya en el informe nacional. 26 entidades disminuyeron el promedio diario de homicidio doloso comparando estos dos periodos. En el caso del Estado de México, como podemos ver, en 2024 se encontraba en tercer lugar nacional y en 2025 descendió al quinto lugar nacional, terminando el año, como ya decíamos, con un promedio de 4.1 homicidios dolosos diarios promedio. Ahora bien, con respecto a los delitos de alto impacto, en esta gráfica podemos visualizar el comportamiento que se ha presentado en los últimos 8 años, es decir, desde 2018 a 2025. La tendencia, como se puede ver claramente en la gráfica, también es sostenida a la baja año con año. En particular, si se compara 2024 con 2025, se observa una reducción del 22% al pasar de 182.5 delitos de alto impacto promedio diario a el último año con 143.1 delitos promedio diario. Destacar que 2025 también es el año más bajo en este caso en todos los delitos de alto impacto de los últimos años y en el periodo analizado. Por otro lado, si analizamos específicamente el delito de robo de vehículo, en este caso también por mes, de septiembre de 2024, del inicio de la administración, a diciembre de 2025, también se observa una disminución en la incidencia de este delito. En septiembre de 2024, el promedio diario era de 94.4 robos de vehículo en la entidad, mientras que en diciembre de 2025 el promedio diario de robo de vehículo fue de 42.1, lo que representa una disminución en la incidencia de este delito del 55% en esta entidad. En la siguiente lámina observamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto cometidos en el Estado de México, registrados de 2024 contra los registrados en 2025. En esta comparación lo que podemos ver es que en todos los casos hay disminuciones importantes
destaca el feminicidio, que disminuyó en 28.6%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego se redujeron 12.5%, el secuestro disminuyó en 35.3%, la extorsión se redujo en 37.8%, el total de robos con violencia disminuyó 20.7%, el robo a casa habitación con violencia presenta una disminución de 21.1%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 38.5%, el robo a transportista con violencia disminuyó 19%, el robo a transeúnte con violencia decreció 9.5%, el robo a negocio con violencia se redujo 23.7% y otros robos con violencia disminuyeron en 7.8%. También recordar que el año pasado el Gobierno de México, que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en conjunto con el Gobierno del Estado y la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, lanzaron el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México para mejorar la calidad de vida de las personas en distintos rubros, entre ellos seguridad, en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Precisamente en esta gráfica se presenta exclusivamente los datos referentes a estos 11 municipios señalados, comparando 2024 con 2025, tanto en homicidio como en delitos de alto impacto. En cuanto a los homicidios dolosos, podemos ver una reducción del 32%. En cuanto a la reducción de delitos de alto impacto, esta es de 23%. Es decir, tanto los homicidios dolosos como los delitos de alto impacto se redujeron en el Estado de México en 2025 comparado con 2024. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva del Estado de México a diciembre de 2025. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días al Gabinete de Seguridad y a todos los compañeros. Como parte del primer eje rector de la Estrategia Nacional de Seguridad, atención a las causas que originan la violencia, informamos las actividades realizadas en el Estado de México durante 2025. Presentamos primero los resultados de la Mesa de Paz Estatal, que sesiona de forma itinerante y presencial en las 32 regiones de la entidad. La clave ha sido el trabajo coordinado de autoridades de los 3 órdenes de gobierno para generar acciones de seguridad. Se tuvieron 311 sesiones estatales en el anterior año, 4 interregionales y 10.312 regionales, en donde se registraron 614 acuerdos. Reconocer el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, porque ella, como ustedes saben, dirige todas las sesiones en conjunto con el Gabinete de Seguridad Estatal y también los servidores públicos del orden federal, y también participan y encabezan presidentes y presidentes municipales. A lo largo de 2025 se realizaron también paralelamente 713 jornadas por la paz en los 125 municipios, donde participaron más de 218,000 personas. En febrero próximo, ya en acuerdo con la gobernadora y algunos presidentes municipales, se conformarán consejos de paz y justicia cívica, estatal y municipales. También esta coordinación con autoridades estatales y municipales ha permitido el fomento de actividades deportivas, culturales, artísticas. Con estas acciones se busca ofrecer alternativas a los jóvenes para fortalecer su apego a la comunidad. Como Gobierno de México, hay que decir que la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
encabezó los trabajos emprendidos en acciones en 10 municipios prioritarios que tenían en ese momento más delitos: Amecameca, Tenco, Chimalhuacán, Chalco, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, San Miguel Chicoloapan, Texcoco y Valle de Chalco, en los que se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 317 atenciones. Decir que estuvimos en las colonias, también en la instalación de comités de paz, de ferias de paz, y también a través de las visitas casa por casa identificamos también jóvenes que tendrán una atención prioritaria en este año que ya estamos transcurriendo. Y con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica y el Gobierno del Estado, se llevó a cabo Sí al Desarme, Sí a la Paz, aquí en esta entidad, lo que permitió que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, vecinas y vecinos acudieran a los módulos a canjear de manera totalmente anónima, voluntaria, 1.995 armas de fuego, lo cambiaron por dinero en efectivo. Con estas acciones reforzamos la Estrategia Nacional de Seguridad en el eje de atención a las causas. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Gobernadora, muy buenos días. El Estado de México es un ejemplo de coordinación efectiva que ha permitido la detención de generadores de violencia y combatir de manera sostenida delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión. Desde el inicio de la administración, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han incrementado de manera significativa las operaciones conjuntas con la Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezada por el licenciado José Luis Cervantes, y con la Secretaría de Seguridad Estatal a cargo del maestro Cristóbal Castañeda, fortaleciendo una respuesta más oportuna y focalizada frente a los grupos criminales. En este trabajo coordinado, el Gabinete de Seguridad con las autoridades del Estado de México del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025 fueron detenidas 2.426 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 500 armas de fuego y un laboratorio también desmantelado para la producción de metanfetamina. En estas acciones destacan 17 detenciones relevantes realizadas en 2025, entre las que se encuentran objetivos principales operadores de grupos delictivos vinculados con delitos como tráfico de droga, principalmente extorsión, homicidio, robo, despojo y comercialización de armas, actividades que afectan directamente la tranquilidad y el patrimonio de las familias del Estado de México. Destacan operativos conjuntos con las autoridades mexiquenses que han tenido un impacto en la disminución de la violencia. La acción llamada como Enjambre permitió investigar y detener a servidores y exservidores públicos relacionadas en hechos delictivos y desarticular redes criminales que operan en el Estado de México. En ese operativo sumaron ya 60 detenidos, incluyendo presidentes municipales y directores de seguridad. Además, se han obtenido de estas 60 detenciones 18 sentencias condenatorias. Esta operación inició en noviembre del 2024, cuando se cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión, donde fueron detenidos primero 24 servidores públicos. Otra acción, llamada Liberación, se llevó a cabo con el objetivo de desarticular esquemas de extorsión, en los que se obligaban a las víctimas a comprar o vender productos bajo condiciones impuestas, como precios inflados o la utilización forzada de proveedores específicos. Es importante destacar que combatir a este grupo criminal es una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México. Estas operaciones continuarán. Este operativo permitió realizar cateos en 63 inmuebles de 14 municipios, utilizados para comercializar materiales de construcción, de animales de granja y de productos de la canasta básica, entre otros. Asimismo, los materiales de construcción, animales y alimentos asegurados en estas acciones fueron donados por parte del Gobierno del Estado de México a las comunidades afectadas por este delito. En otra estrategia coordinada entre fuerzas federales y estatales para combatir el robo a transporte de carga en carreteras mexiquenses, que dio como resultado la detención de 63 personas relacionadas con el robo a transporte de carga. Además, se aseguraron 136 inmuebles, vehículos, armas de fuego y mercancía robada. En otros operativos como Atarraya, Bastión y Restitución,
en julio del 2025, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos el Mando Único Oriente, implementado para articular de manera más eficaz las acciones operativas entre los 3 órdenes de gobierno en esta región del Estado de México. Este mando es coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Guardia Nacional. Se desplegaron 14.914 elementos en 11 municipios, lo que ha dado resultados en la reducción de los índices delictivos. Como ya lo mencionó la maestra Marcela Figueroa, los delitos de alto impacto disminuyeron en 23% durante 2025 y los homicidios dolosos en 32% respecto al año anterior. Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha establecido un modelo integral que prioriza la atención inmediata a las víctimas a través del 089 como número único de denuncia. Derivado de la implementación de esta estrategia, en el Estado de México se iniciaron 776 carpetas de investigación, pero lo relevante es que han sido detenidas 826 personas, entre ellas 49 objetivos prioritarios relacionados con este lamentable delito. Destacan detenciones en coordinación con el Estado de México, como la de Dylan Samuel N., de Cártel Nuevo Imperio, acusado de feminicidio, homicidio, extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada. 9 más detenidos del Cártel Independiente relacionados también con narcomenudeo, extorsión y homicidios. Alejandro N., alias El Choco, identificado como líder de la célula delictiva La Choquiza, relacionado con secuestro, despojos y extorsiones. 5 detenidos más de la célula delictiva Los Bonitos, dedicada a delitos de extorsión, préstamos gota a gota, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia. José Luis N., alias El 10, integrante de la Unión Tepito, dedicado a narcomenudeo, extorsión y homicidio, también en zona de operación en la Ciudad de México, en el centro histórico, vinculado con el delito de asociación delictuosa. En Ecatepec se han realizado diversas operaciones conjuntas. Agradecemos la colaboración también de la presidenta municipal, Azucena Cisneros, y las autoridades de este municipio para detener objetivos prioritarios y generadores de violencia. Entre las acciones realizadas en esta región destacan las siguientes. En Ecatepec fue detenido Aldo N., alias El Balú, integrante del grupo delictivo La Choquiza, considerado como objetivo prioritario para el Estado de México. También en este municipio se realizó la detención de 5 personas, entre ellas Jesús N., alias El Michoacano, generador de violencia y jefe de una célula delictiva. Por otra parte, en Tepoztlán se realizó la detención de Yair Francisco N., alias H4, integrante del cártel Los Ventral Leiva, quien contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos contra la salud, uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Resultado de trabajos de investigación y la coordinación interinstitucional, se realizaron cateos en 16 inmuebles en los estados de México, Jalisco y Nayarit, donde fueron detenidas 14 personas, entre ellas Héctor Agustín L., alias Cachorro, jefe de una célula delictiva encargado de la compra y venta de armas, así como la distribución interna del armamento de las distintas facciones. En estas acciones se aseguraron 25 armas de fuego, granadas, 152 chalecos tácticos y vehículos. En Chiconcuac, como parte del Mando Unificado Oriente, se detuvo a José Luis N., alias Crack, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región. Se le aseguraron armas de fuego y drogas. También en Toluca se desarticuló una célula criminal autodenominada Los Alfas, que operaba en Valle de Toluca. Entre los 27 detenidos se encuentra Eduardo Alberto N., alias El Alfa, también identificado como generador de violencia, dedicado a la extorsión. Durante estas acciones operativas se liberaron a 2 víctimas que refirieron estar secuestradas y se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo. Desde el Gabinete de Seguridad refrendamos toda la disposición para trabajar y continuar trabajando en coordinación con las autoridades del Estado de México, principalmente para detener a los generadores de violencia y reforzar las acciones para combatir la extorsión como delito prioritario. Esa es la instrucción que tenemos de la presidenta. Muchas gracias. Le voy a pedir al secretario de Seguridad de aquí del Estado de México, porque en el gabinete nos presentaron un ejercicio muy importante que están haciendo, y a ver si lo presenta, por favor. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas y todos. ¿Me apoyan con la presentación, por favor? Como le informamos en el seno del gabinete, el Estado de México está preparando para recibir a los visitantes que vienen a la justa deportiva del Mundial
de este año. Dentro de esta preparación se está haciendo una inversión bastante importante en materia de inteligencia artificial, con tanto lectores de rostros como de placas y de características fisonómicas de los vehículos. Ahí está más o menos la ruta crítica que tenemos, cubriendo principalmente tanto los accesos que vamos a tener del AIFA o del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México, como los lugares que esperamos tener muchas visitas de personas, como es Valle de Bravo, el tema del área de las pirámides, Ixtapan de la Sal, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que estamos apostando? A tener una interacción con todas las autoridades. Agradecemos el apoyo que hemos recibido del gobierno federal, señora presidenta. Y siguiente, por favor. Esto es lo que estamos trabajando. La siguiente, ¿pueden poner los videos, por favor? Prácticamente es un esquema donde pueden tomar las fotos a través de un equipo celular y automáticamente realiza la búsqueda en todas las bases de datos por reconocimiento facial y nos arroja los resultados de las personas. Si tiene un mandamiento judicial, inmediatamente se levanta un alertamiento para que procedamos y se genera la trazabilidad para llevar a cabo la puesta a disposición. Salen si tienen un mandamiento judicial, si tienen alguna orden de protección, en dado caso que tengan un mandamiento de búsqueda o de desaparición. Y en el tema de los vehículos no solamente es la lectura de placas, sino de las características, modelos, color del vehículo. Realiza también pues ahora sí, un análisis de estos datos y arroja los datos del propietario y obviamente los últimos cruces que haya tenido por alguna de las otras cámaras. Este sistema está programado para empezar su implementación a partir del mes de abril y con eso queremos contribuir a la seguridad de los visitantes que tendremos en esta justa deportiva y obviamente a la tranquilidad de la sociedad mexiquense. Con su permiso, señora presidenta, sería todo. Obviamente esto es para personas que cometan algún delito, presuntos delincuentes. Bueno, vamos con Plan Oriente, muy rápido. Bueno, un video, ¿verdad? Hay video para Estado de México y después a Jesús Esteban. La Estrategia Nacional de Seguridad y sus 4 ejes, implementada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, tiene como prioridad la preservación de la paz y la seguridad de todas y todos los mexicanos, mediante la coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno. Desde octubre de 2024, la estrategia ha dado resultados en el Estado de México. Muestra de ello es la detención de más de 23,000 delincuentes y el aseguramiento de más de 1,000 armas de fuego. 9 kilogramos de fentanilo, casi 200 kilogramos de metanfetaminas, 16 kilogramos de cocaína y más de 500 kilogramos de marihuana, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino destinado para la producción de metanfetaminas. Para estos resultados destacan las siguientes operaciones. La Operación Enjambre, destinada a combatir la corrupción. Atarraya, para inhabilitar bares, estéticas y barberías utilizadas por el crimen organizado. Restitución, para combatir el despojo de inmuebles. Caudal, orientada a combatir el robo, acaparamiento y comercialización ilegal de agua. Senda, para combatir el robo al transporte de carga en las principales carreteras del estado. Además de estas operaciones, destaca el Mando Unificado Zona Oriente, para inhibir y reducir delitos como homicidio, robo, extorsión y narcomenudeo, resaltando el aseguramiento de 21,325 detenidos, 635 armas de fuego, 12,809 dosis de cocaína, 13,007 vehículos y 300,690 litros de hidrocarburo. Otro resultado importante es la detención el 13 de septiembre de 2025 de Luis Alberto N., integrante del grupo delictivo La Choquiza, dedicado a la extorsión al autotransporte, homicidios y narcomenudeo en el municipio de Ecatepec. Estas acciones y otras más han permitido la reducción de los homicidios dolosos en el Estado de México, observándose entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025
una disminución del 54% en el promedio diario de este delito y una reducción del 37% en el delito de extorsión, lo que demuestra que la estrategia está dando resultados. Además, en este mismo periodo, la colaboración permanente entre los 3 órdenes de gobierno ha permitido la disminución del promedio diario de delitos de alto impacto en el Estado de México en un 22%. Sabemos que aún hay mucho trabajo por hacer, pero todos estos esfuerzos reflejan el compromiso del Gobierno de México con el bienestar de la ciudadanía y los mexiquenses, por lo que continuaremos avanzando de manera decidida en la construcción de un México cada vez más seguro y próspero para todos. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación informamos los avances del Plan Integral de Zona Oriente del Estado de México. Son 4 programas principales: transporte público, infraestructura vial, espacio público e infraestructura educativa. Adelante. En el caso de transporte público, en 2025 se invirtieron 180 millones de pesos, para 2026 traemos 2,000, en total de los 3,400. Ya se licitó y se falló el trolebús de Iztapaluca. Actualmente nos encontramos a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, desarrollando el proyecto ejecutivo y en las mesas de trabajo con las autoridades estatales y municipales. En cuanto a la extensión de Mexibus, acá la licitación se hará en marzo y se iniciarán los proyectos en abril y mayo. Y la chatarrización también está en proceso de análisis. Desde el gobierno federal se está asesorando al Estado para que se definan los 4 corredores y se inicie la chatarrización en mayo. Estas 2 últimas acciones las lleva a cabo el gobierno del Estado de México. Adelante. En cuanto a ampliación y construcción de puentes vinculares, la inversión de toda la administración será de 5,300 millones, ya se invirtieron 317 en 2025, iniciando con los puentes de Alameda Oriente. Ya se está hincando pilotes, como se puede ver en las imágenes. Se demolió el primer puente y este año, a finales de año, estaremos concluyendo el primer puente para que podamos iniciar en junio de 2026 el segundo puente y terminar toda la obra en 2027. Esos son los puentes de Alameda que afectan de manera significativa la vialidad. En cuanto a obra que inicia este año, son 19 puentes, 5 en Nezahualcóyotl, 3 en Chimalhuacán, 3 en Texcoco, 2 en La Paz, 2 en Valle de Chalco, 1 en Chalco, 1 en Ecatepec, 1 en Iztapaluca y 1 en Tlalnepantla. Adelante. En cuanto a infraestructura vial, en 2025 se entregaron los 10 trenes de repavimentación, 1 por cada municipio, ya están trabajando, y por otra parte se iniciaron trabajos por parte de SICT en la red federal con 2 trenes de repavimentación. Al día de hoy también ya se concluyó la conservación del puente de la autopista México-Pirámides y se trabajó en la Reyes-Texcoco y en las rutas 142 y 136. Para el próximo año traemos 505 millones de pesos. Ya estarán trabajando los 10 trenes de todo el oriente, tanto en las redes estatales y municipales. Adelante. En cuanto a senderos seguros, la inversión en total será de 3,000 millones de pesos, 600 millones de pesos para 2025. Se iniciaron 200 kilómetros de senderos en 250 vialidades. Ya se han instalado luminarias murales, ahí se ven algunas imágenes de los senderos que están en proceso y que se estarán concluyendo en las próximas semanas. Y para 2026 traemos 300 kilómetros más, 194 vialidades, y ahora estamos elaborando los proyectos. Adelante. En cuanto a infraestructura educativa, son 585 millones de pesos de inversión, 390 invertidos ya en 2025 y 200 para 2026. Se iniciaron 6 bachilleratos que se están concluyendo en este mes, en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco, y se iniciarán 3 más este año: Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco. Y es cuanto. Mario.
Con su permiso, Presidenta, muchas gracias. Sí, vamos a la siguiente. Bueno, por lo que respecta a las obras de agua, se trata de un programa que tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de agua potable en diversas zonas del estado, en donde históricamente se ha carecido del vital líquido, también de obras de drenaje que nos ayuden a prevenir inundaciones, sobre todo en la temporada de lluvias. Esto va a beneficiar a los habitantes de estos 10 municipios. El plan se compone de 101 acciones, de estas informarles que 29 ya se encuentran concluidas, 72 están en proceso, estamos hablando de un avance general del 83%. Este programa se lleva de manera conjunta con la gobernadora y con su equipo, con las presidentas y presidentes municipales. Se ha tenido una extraordinaria coordinación que se va a ver reflejada en beneficio directo para más de 6.5 millones de personas. El total de esta inversión durante 2025 y este principio de 26 es del orden de 2.600 millones de pesos. Como se puede ver en las imágenes que mostramos en pantalla, estas son obras muy relevantes que resuelven problemas estructurales, problemas que son muy añejos, que se tienen en distintos municipios como Chalco, como Ecatepec, como Nezahualcóyotl. Y como lo ha dicho nuestra presidenta, vamos a trabajar de una manera muy intensa para concluir estas obras, y también ya estamos trabajando en el inicio de las obras 2026-2027. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Buenos días, con su permiso, Presidenta, Gobernadora. Efectivamente, como lo informó el secretario de Infraestructura, se construyeron durante 2025 6 nuevas preparatorias que están a punto de inaugurarse ahora en el mes de febrero, en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco. También se han hecho en esta zona oriente 6 reconversiones, si las secundarias que en la tarde no tienen turno vespertino funcionan como preparatorias, se les da un mantenimiento general a las secundarias, se construyen talleres, se construyen aulas. Aquí hay 6 en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca y Valle de Chalco. Ahí tenemos adelante por favor, tenemos el avance de las obras que están pues ya a punto de ser entregadas gracias al trabajo de la Secretaría de Infraestructura. Tenemos también oferta educativa novedosa, nueva, por ejemplo en Chalco tenemos logística, preparación de alimentos y bebidas, producción industrial de alimentos. En Chimalhuacán, inteligencia de negocios, urbanismo y desarrollo, inteligencia artificial, adelante. En Ecatepec tenemos nanotecnología, aquí el bachillerato de aquí tendrá nanotecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad. En Ixtapaluca, ciberseguridad, enfermería general, urbanismo y desarrollo sostenible. Adelante. En Nezahualcóyotl tenemos software embebido, inteligencia artificial, producción digital y experiencias inmersivas. En Texcoco, ciberseguridad, sistemas de producción agrícola y sistemas de producción pecuaria. Adelante, por favor. Tenemos las reconversiones, ahí está el avance, adelante. Las reconversiones de secundarias, adelante. Todo esto inicia a partir de febrero, en que hay que decir que los bachilleratos tecnológicos nuevos pues ya tenemos a los alumnos inscritos desde septiembre, ya están recibiendo clases y se van a ahora sí que estrenar sus escuelas a partir de febrero. Adelante. Y este es lo que tenemos proyectado para el 2026, 3 nuevas preparatorias en La Paz, Chicoloapan, Valle de Chalco, y habrá 5 nuevos ciberbachilleratos. Es un nuevo modelo educativo de preparatoria que contará con aula digital
con un aula también para actividades culturales, una techumbre para actividades deportivas, además de las aulas y la nueva oferta curricular que tenemos en el Bachillerato Nacional. Habrá en La Paz, en Texcoco, en Nezahualcóyotl y 2 en Tlalnepantla. Muchas gracias. Pepe, no, Alejandro. Con su permiso, Presidenta, querida Gobernadora, muy buenos días. Desde el IMSS Bienestar informamos que el Plan Integral Zona Oriente del Estado de México avanza con resultados concretos. Todos los hospitales del IMSS Bienestar en la región han sido intervenidos, al igual que todos los centros de salud y todos los quirófanos. Desde el inicio del plan nos enfocamos en fortalecer la red hospitalaria, porque sin infraestructura no hay servicios públicos de salud. La instrucción de nuestra presidenta ha sido clara y por ello hemos rehabilitado todos los hospitales, 16 hospitales han sido intervenidos, todos los quirófanos, incluso echamos a andar 10 nuevos quirófanos que nunca habían funcionado y ya están activos 30 nuevos equipos clínico-quirúrgicos para reforzar los turnos. Siguiente, por favor. El primer nivel de atención, como ustedes saben, es la puerta de entrada del IMSS Bienestar y por ello en el 2025, gracias a la participación comunitaria y el programa La Clínica es Nuestra, rehabilitamos todos los centros de salud de esta parte de la entidad. Actualmente 78 unidades ya operan por primera vez los 365 días del año y hoy anunciamos, Presidenta, Gobernadora, que a partir del 1 de marzo los 85 restantes también van a brindar atención diaria. Este fortalecimiento se ha complementado con farmacias y abasto de medicamentos garantizado mediante las rutas de la salud, así como con servicios de estudios de laboratorio gracias al programa Laboratorio en tu Clínica, disponible ya en todos los centros de salud para que la población pueda recibir atención completa, sin costo y por supuesto sin barreras. Siguiente, por favor. Asimismo, en la zona oriente cerramos una brecha histórica de acceso a medicina, a cirugías de alta especialidad. Un ejemplo claro es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca del IMSS Bienestar, que solo en el 2025 realizó más de 1.215 procedimientos de alta complejidad, por supuesto todos de forma gratuita, entre ellos trasplantes de corazón, cirugías cardiovasculares, neurocirugías de base de cráneo, cirugías oncológicas y tratamientos de hemodinamia. Adicionalmente se ha implementado la clínica de tratamiento oncológico, donde registramos más de 15.000 tratamientos a la fecha. Siguiente, por favor. Por último, Presidenta, esos son los proyectos estratégicos del IMSS Bienestar. Primero vamos a echar a andar el hospital de Valle Ceilán. Es un hospital que contará con 141 camas y 5 quirófanos. Aquí será espacio para el centro de la atención de la enfermedad renal con 18 sillones de hemodiálisis y además vamos a echar a andar 3 CESAs en distintas regiones de la zona oriente, cada uno con un área de especialización. Adicionalmente, informar la sustitución del hacedor lineal del Hospital Regional de Iztapaluca, todo ello por una inversión de 1.700 millones de pesos. Siguiente, por favor. Por último, con el permiso de la Presidenta y en representación de mi compañero Zoé Robledo, voy a presentar los avances del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 2025, el IMSS concluyó la unidad de medicina familiar número 93. Esta unidad ya fue inaugurada por la Presidenta. De hecho, también se rehabilitó y se equipó 9 hospitales y 28 unidades de medicina familiar en los 10 municipios del plan de la zona oriente. Esto incluye la habilitación de 4 hospitales y la construcción de 9 unidades de medicina familiar plus. Siguiente, por favor. Entre los compromisos en materia hospitalaria este año del IMSS va a arrancar el Hospital General Regional de Chimalhuacán. Esto va a empezar a partir del junio del 2026. También el Instituto informa la puesta en marcha de un hospital oncológico pediátrico en Ecatepec a partir de abril del 2026. Y un tercer proyecto es el Hospital General de Subzona de Chicoloapan, que va a comenzar en febrero del 2026. Siguiente, por favor.
Durante el primer semestre del año, el IMSS también comenzó la construcción de 2 nuevas unidades de medicina familiar plus, uno en Tlalnepantla y la otra en Valle de Chalco. Siguiente, por favor. Finalmente, informamos que el IMSS va a impulsar 10 nuevos centros de educación y cuidado infantil, los denominados CESIS. 4 de ellos serán en la zona oriente, en Chalco, Neza, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Siguiente, por favor. Y finalmente, el IMSS informa la puesta en marcha de una unidad de hemodiálisis en Ecatepec con 20 sillones. ¿Sería cuánto, Presidenta? Bueno, como ven, muy vasta la información del Estado de México. Un segundo, vamos todavía. Y en unos minutos le pedimos a Pepe Merino que aclare todas las dudas relacionadas con el registro telefónico. Adelante, Pepe. Con su permiso, Presidenta. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Y siguiente. Muchas gracias. Bueno, lo primero es entender la problemática que motiva la implementación de esta asociación de líneas telefónicas con las personas. La compra de chips para teléfonos celulares sin identificarnos permite que los teléfonos sean, por supuesto, potencialmente usados para la comisión de delitos. Familiares, amigos, nosotros mismos podemos ser víctimas de llamadas de extorsión, fraude, acoso o incluso secuestro virtual. Y esto en virtud pues de que las líneas no están asociadas a ninguna persona. Los chips, como ustedes saben, se podían activar en cualquier lugar, o podrías comprar incluso no solo uno, varios chips, y irlos cambiando, hacer las llamadas. Y si la víctima denunciaba el delito, pues era imposible por parte de las autoridades de investigación saber quién era el dueño de esta línea y quién había hecho, por tanto, la llamada. Y además decir una cosa, México realmente era de los poquísimos países en el mundo en los que uno podía comprar un chip de una línea celular sin necesidad de identificarse. Entonces, ¿qué se decidió hacer? Que cada línea esté asociada a una persona, es decir, que podamos saber quién es la persona dueña de cada línea, para disminuir estos delitos. El proceso, esto es importantísimo decirlo, está a cargo de las compañías telefónicas, es decir, no hay como tal un registro de líneas de celulares. Cada compañía de celulares hace la documentación por parte de sus usuarios y esto, por supuesto, no queda en resguardo de ninguna autoridad de gobierno. Y si se llegara a cometer un delito con alguna línea, pues las autoridades de investigación podrán solicitar en términos de las leyes información adicional. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué dice en específico la ley? La nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se aprobó el año pasado. Los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán hasta el 30 de junio para hacer esta asociación, es decir, el titular de la línea hacer el registro de su línea. Pero los chips nuevos, es decir, si ustedes van hoy a comprar un chip de cualquier empresa de telefonía celular, no les va a permitir, les va a marcar que tiene datos, pero no van a poder usar los datos hasta que hagan ustedes ese registro, ¿no? Las compañías telefónicas deben asociar cada número a una persona, no guardan datos biométricos, esto es importantísimo. Hay, si lo deciden hacer de manera remota, y ahorita lo explico rápido, Presidenta, un ejercicio de toma de fotos y demás, pero eso no son fotografías que se guarden por parte de las empresas de teléfono celular, simplemente tienen nombre, CURP y por supuesto el número telefónico. La autoridad de investigación solo puede solicitar información a las compañías en caso de la comisión de un delito en los términos del Código Penal Federal, eso no se modificó, y los datos son resguardados por las empresas de telefonía. Siguiente, por favor. Entonces, si el registro, la asociación la hacen de manera presencial, pueden ir a un centro de atención, presentan una identificación y quien valida que somos quienes decimos ser, o quien dice en el pasaporte o la INE, pues es la persona que está en la ventanilla, ¿no? Lo podemos hacer también de manera remota, que es pues mucho más fácil para todos. Entonces, desde el celular ingresan a la página, todas las empresas tienen una liga específica para esto. Pide tomar una fotografía a la identificación, por ejemplo la INE. Usamos la cámara del teléfono para hacer la comparación entre la fotografía que está en la INE y nosotros, ¿no?
y se valida pues que somos la misma persona, ¿no? Ahora, en el caso de INE, como en el banco, ¿no? Cuando uno va a hacer un retiro, una transacción, nos pide poner el dedito, es exactamente lo mismo. Lo que se hace, ni el INE ve nuestra información bancaria, ni el banco ve nuestra información del INE. Lo que se hace simplemente es una validación. ¿Es esta persona José Antonio Peña Merino? ¿Sí o no? Sí. Ah, ok. Y adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, muy rápido. Este es digamos, visualmente es ligeramente distinto entre empresas de telefonía, pero el flujo es el mismo. Nos pide capturar el número de teléfono del chip que queremos activar. Nos sugiere qué identificación queremos usar. Tomamos la fotografía por los dos lados. Siguiente. Esta es una prueba de vida y es importante decirlo, no es una selfie nada más fijo, ¿no? Para quitar un poco la inquietud de que yo puedo usar una fotografía de alguien más para registrar, pues no, es una prueba de vida que nos da instrucciones, ¿no? Muévete a la izquierda, muévete a la derecha, ahora para arriba, pues para garantizar que es la persona la que está haciendo el proceso, y además nos manda un mensaje de texto también para garantizar que tenemos nosotros el celular en la mano con el chip que estamos tratando de registrar y que es parte del flujo, ¿no? Si todo coincide, pues queda registrada la línea. Siguiente, por favor. Entonces, al momento se han registrado 2.151.802 líneas. Por supuesto, esto va a ir avanzando y acelerando. Siguiente, por favor. Y algunas dudas, perdónenme, en 2 semanas, a solicitud de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las empresas van a generar información para tener una plataforma que nos permita consultar como titulares qué líneas, qué números están asociados a nuestra CURP, dando solo los últimos 4 dígitos de la línea. Y si tenemos alguna duda, una línea que no reconocemos o demás, pues se puede hacer la aclaración con las empresas. Siguiente, por favor. Entonces, algunas dudas comunes. ¿Cómo asocio la línea? Lo acabo de explicar. De manera presencial en un centro de atención o de manera remota con el flujo que les detallé. ¿Alguien más puede usar mi identidad para asociar una línea? Pues no, porque se necesita que tú tengas el celular en la mano con el chip y que además tú hagas en todo caso la prueba de vida, o en su caso, si es presencial, la persona que revisa, pues que tú eres tú, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Mis datos personales están seguros? Sí, los resguardan las empresas de telefonía celular, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. ¿El gobierno puede acceder a mi información? No. El gobierno no tiene acceso a las bases de datos y únicamente en el caso de comisión de un delito, pues las autoridades de investigación podrán solicitar a las empresas información adicional en los términos del Código Penal. Siguiente. ¿Los menores de edad pueden asociar sus líneas telefónicas? No, de manera autónoma, ¿no? Si los padres deciden que sus hijos puedan tener un teléfono celular, quienes hacen el registro son los tutores o padres del menor o la menor. ¿Es la primera vez que las empresas recaban datos? No, de hecho en el esquema de pospago, esto sobre todo es para prepago, ¿no? Pero en el esquema de pospago, alguien que tiene un plan fijo con una empresa, pues ya habían hecho un proceso similar casi todas las empresas de telefonía. Siguiente. Perdí mi chip, ¿alguien puede hacer uso ilícito de mi línea? No, de inmediato comunicándose a la empresa se da de baja. Y finalmente, si tengo ya un plan de pospago, ¿debo volver a asociarla? Ahí, digamos, depende de cada empresa y seguramente les notificarán. Si los sistemas de información de la empresa no tienen la información necesaria que la ley mandata, pues les pedirán hacer alguna cosa adicional. En la mayoría de los casos, pues no va a ser necesario. Última, por favor. Importante el mensaje, ¿no? Para la protección de todas y todos, pues las líneas celulares deben estar asociadas a una persona. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Ahora sí, las preguntas, mucha información el día de hoy. Adelante. Hola, Presidenta, muy buenos días. Gaspar Vela, Grupo Milenio. Respecto a la llamada que tuvo el día de ayer el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado de los Estados Unidos, se mencionó en un comunicado posterior que subsisten desafíos significativos en materia de seguridad. ¿Cuáles serían estos, Presidente? ¿Qué balance hay de esta llamada?
Bueno, lo primero ya es importante por la comunicación que después hizo el Departamento de Estado en una publicación. Hay resultados muy contundentes de la cooperación conjunta y del trabajo que ha estado haciendo México. 3 resultados. El primero, reducción del 50% de las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, CBP, es la entidad, la institución de los Estados Unidos que, entre otras, realiza estas incautaciones, da unos datos y dice: la incautación que se hace en Estados Unidos, cercano a la frontera con México, se ha reducido en 50%. ¿Por qué se han reducido esas incautaciones? Pues porque estamos haciendo las incautaciones en México. Si aquí incautamos droga, pues llega menos droga a Estados Unidos. Entonces, fíjense, a la mitad, entre 2024 y 2025 se redujo el fentanilo incautado en los Estados Unidos en la frontera a la mitad. Un resultado muy importante. Segundo, en México se han incautado cerca de 320 toneladas de drogas distintas: fentanilo, cocaína, metanfetaminas, 320 toneladas. De esas, 51 toneladas son en la mar. Bueno, el otro resultado: disminución del 40% de los homicidios dolosos en México. Si no estuviera funcionando la estrategia, pues no tendríamos una reducción del 40% de reducción de homicidios dolosos desde que entramos al gobierno a diciembre de 2025. Ahí están 3 resultados muy concretos. Ahora, más resultados, pues tienen que ver con varios temas. Uno, seguir trabajando como lo hemos hecho, seguir cooperando, colaborando. Y 2 palabras muy importantes: respeto mutuo y responsabilidad compartida. Respeto mutuo es: tenemos confianza, nos respetamos, estamos trabajando bien, colaboramos, nos coordinamos. Responsabilidad compartida: a ellos también les toca una parte. ¿Qué parte les toca? Pues una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, de jóvenes estadounidenses. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera. Del otro lado también tiene que haber su parte. Esta crisis de consumo que tienen allá, pues tiene también que atenderse desde una perspectiva de salud pública, de campañas, de educación, porque el consumo está allá. Segundo, disminución del tráfico de armas de Estados Unidos a México. El día de ayer, a ver si me ponen la fotografía, hoy la mostró el general secretario, en Tijuana, Baja California, elementos del Gabinete de Seguridad localizaron un vehículo en el cual aseguraron 21 armas largas y 30 armas cortas. Armas que venían de Estados Unidos por la frontera de Baja California y que fueron incautadas de este lado de la frontera. Pues así como nosotros incautamos droga de este lado para que no llegue allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Hubo un reconocimiento por parte del Departamento de Justicia que 75% de las armas que se incautan en México, nada más en este periodo han sido 21,000, vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, avanzar tiene que ver
con un trabajo conjunto. ¿Qué más? Bueno, allá hay distribución de drogas, allá hay lavado de dinero. Entonces aquí trabajamos y estamos trabajando todos los días. El Gabinete de Seguridad está prácticamente, no duermen de el trabajo permanente, las operaciones permanentes, la coordinación, el secretario de Seguridad, la fiscal general de la República, con el nuevo equipo que se incorporó, el general secretario y todo el ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, Armada de México, aquí en este caso en el Estado de México, la gobernadora que encabeza el gabinete, el secretario de Seguridad del Estado de México, el Procurador General de Justicia del Estado de México, el Fiscal, General de Justicia del Estado de México, que han estado haciendo un gran trabajo para reducir los delitos. Aquí trabajamos todos los días, nos coordinamos, nos dan información y trabajamos de este lado. Se han enviado por parte del Consejo Nacional de Seguridad delincuentes de alto impacto a Estados Unidos, se sigue enviando extradiciones y vamos a seguir trabajando, coordinando y todo lo que podamos hacer por México y además para evitar que llegue droga a Estados Unidos. Pero ellos tienen que hacer su parte también, reducir el tráfico de armas a México, campañas, educación, lo que tengan que desarrollar integralmente para disminuir el consumo de drogas, la detención de la distribución de droga allá, el lavado de dinero allá. Y hasta ahora pues hemos colaborado y nos hemos coordinado muy bien. Presidenta, tomando en cuenta estos resultados y también la constante comunicación que hay con el gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué considera usted que el Departamento de Estado hace este señalamiento el día de ayer de considerar inaceptable un progreso gradual en la seguridad fronteriza? Pues no sé, no desconozco pues, pero lo cierto es que hay muchos resultados y va a haber más resultados, pero tiene que haber respeto mutuo y responsabilidad compartida, además del respeto a nuestras soberanías. Respecto al tema de la reforma electoral, Presidenta, ¿confía usted en que habrá un consenso, en que finalmente el Partido del Trabajo, el Partido Verde, se van a sumar a la iniciativa que usted enviará al Congreso de la Unión? Me da risa cuando veo los comentócratas a la oposición. Ya saben que tiene la reforma. No es muy buena su inteligencia, su investigación, sus informantes, no sé, porque todavía no está lista. Ayer dije cuáles son los elementos centrales que la gente pide: disminución de los costos, un esquema distinto a la representación proporcional, que no tenga que ver con las listas de las cúpulas de los partidos políticos que siempre quedan. Hay diputados que han sido diputados plurinominales toda su vida, senadores, y el objetivo de la reforma pues es que la gente también decida sobre la representación proporcional, mayor participación ciudadana en muchas cosas, aumentar lo que se llama la democracia participativa. Hay muchos estados que la tienen, pero otros estados no. La gente debe opinar y participar, eso es la democracia. Entonces, esencialmente, la representación de los mexicanos en el exterior, esencialmente, sobre eso va. ¿Confía en que los partidos aliados de Morena finalmente se van a sumar, Presidenta? Pues sí, y también pues nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta, que es nuestra convicción. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia. Ayer me
mandaron unas personas un ejemplar de la jornada, por cierto, de una revista que se hizo especial en la época del desafuero. Y viene una revisión de cómo nuestro movimiento luchó por la democracia. Fraude electoral. Bueno, en aquella época fue el desafuero, pero luego vino el fraude electoral del 2006, la compra de votos del 2012, y cómo nosotros siempre luchamos por la democracia. Y eso es lo que buscamos, fortalecer la democracia. Cabe, Presidenta, preguntarle, ¿cabe en la reforma electoral poner especies de candados para evitar la intervención del crimen organizado en elecciones o mayor en candidatos? Fiscalización, es muy importante. La fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentra pues algún mal uso de los recursos o alguna fuente no lícita de recursos que se usen en las campañas. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite hacerle un par de preguntas al Secretario de Seguridad. Sí, cómo no. Secretario, el día de ayer Milenio publicó que el Tren de Aragua, esta organización criminal, tiene presencia en 11 entidades del país. ¿Qué información tiene el Gabinete de Seguridad acerca de este grupo? Presentamos la última detención, como en la mañanera presentamos la última detención, y hemos estado deteniendo principalmente en la zona centro del país. De las 11 entidades federativas donde más presencia hemos tenido y donde más detenciones ha habido es en la zona centro. No tenemos una presencia tampoco significativa ni alarmante en estas 11 entidades. Sin embargo, han sido delitos muy lamentables relacionados con explotación sexual, feminicidio, y han sido detenidos por estos delitos. Algunas sentencias ya tiene también la Fiscalía General de Justicia. De las primeras detenciones que se hicieron al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fueron sentenciados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Preocupa al Gabinete de Seguridad esta expansión? Hace un año nos comentaba usted, no tenía mayor presencia esta organización criminal. ¿Preocupa al Gabinete de Seguridad? No hemos detectado una mayor expansión. Lo que más bien hemos incrementado las detenciones ya de estos grupos. También con la Fiscalía General del Estado de México y la Secretaría de Seguridad hemos tenido operaciones en contra de estos grupos y también ha habido detenidos. ¿Tiene alianzas con otros cárteles esta organización? Principalmente con grupos locales. En la Ciudad de México lo hemos tenido que tienen vínculos con grupos locales en Cuauhtémoc, Unión Tepito, etcétera. Ok, y en otro tema, secretario, finalmente, preguntarle cómo será la coordinación del Gabinete de Seguridad de las Fuerzas Federales con las autoridades locales en la seguridad del Mundial de Fútbol. Tenemos mesas permanentes desde el inicio, llevamos un año trabajando desde el inicio de la administración de la presidenta. El Centro Nacional de Inteligencia coordina una gran parte de estas mesas con las entidades federativas, con todas. ¿Hay algún foco rojo, algún aspecto que le preocupe específicamente? Bueno, se hace un análisis de cuáles focos rojos podría haber, también no solo con autoridades de nuestro país, sino con autoridades internacionales, y se hace un índice de focos rojos que podría haber y cómo serían atendidas en determinado momento. Finalmente, ¿cómo es la coordinación con la FIFA, con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad para la Copa del Mundo? Muy buena, ellos participan en todas las mesas también, en todas. Son las autoridades locales, autoridad federal y también la FIFA. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. El compañero. Gracias, Presidenta. Máximo Allende, periodista mexiquense, reportero en Subjetivo MX. Preguntarle, Presidenta, si usted estaba enterada, que en julio del año pasado se detuvo la operación de un C4 clandestino que operaba en Venta de Carpio, muy cerca de aquí, con equipos de alta tecnología que repetían la señal del C4 municipal. El C4 clonado tendría un valor de 20 millones de pesos y operaba con equipos del proyecto Jaguar 2, el proyecto insignia de seguridad de la pasada administración municipal comandada por Fernando Vilchis
Contreras. Al respecto, bueno, de entrada preguntarle a usted, presidenta, si estaba enterada de este C4 apócrifo que operaba muy cerca de acá, y preguntarle también, si me lo permite, al secretario de Seguridad, si hay otros C4, en este caso C5, de entidades federativas o de gobiernos municipales que estén infiltrados por el crimen organizado o en su defecto por delincuentes de cuello blanco. No sé si el secretario de Seguridad del Estado de México pudiera contestar la pregunta del tema de Ecatepec. Con su permiso, señora presidenta. Sí, como bien lo comentan, se localizó ese centro de monitoreo, estaba ligado a un centro de monitoreo propiamente del municipio. Está una investigación todavía abierta sobre el particular para atender ese tema. Asimismo, se han inhabilitado cerca de 700 cámaras parásitas que se han localizado principalmente en los municipios de Naucalpan y Ecatepec. Ha sido una tarea continua del Gabinete de Seguridad Estatal en apoyo con el apoyo del Gabinete Federal, atender todo este tipo de aspectos. No se ha localizado algún otro centro de monitoreo, pero estamos atentos ante cualquier situación. El diputado federal, hoy diputado federal, Fernando Vilchis, está bajo investigación por este caso. Es una investigación, no podemos dar ninguna información sobre la misma, ¿no? Por el debido proceso. Correcto. Ahora, si me permite otra pregunta, presidenta, sobre el tema de Ecatepec. En septiembre de 2025, efectivamente, fue detenido Alejandro N., alias El Choco, muy cerca también de este domicilio, aquí en Plaza Las Américas. Desde entonces, la prensa nacional ha documentado la presunta presencia de otros grupos delictivos de escala nacional que estarían buscando llenar ese hueco que ha dejado el grupo delictivo regional La Choquiza, toda vez que se han dado detenciones muy importantes de este grupo delincuencial. También en el marco de este plan Oriente se ha dado la detención de presuntos líderes criminales, como lo es el líder de los 300, un sindicato presuntamente de taxistas que se dedican a la extorsión, entre otros delitos. Al respecto, preguntarle al secretario de Seguridad, Omar García, si me lo permite, presidenta, si tienen en el Gabinete de Seguridad elementos para rechazar la presencia de algunos cárteles nacionales disputando el territorio de Ecatepec y parte de la zona metropolitana. Parte de las operaciones continuas del Mando Unificado Oriente, cuando lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, fue precisamente eso, o sea, reforzar la seguridad en todo el Estado de México, en esta zona específicamente, y son acciones continuas, son acciones permanentes. Digamos, todos los días hay detenidos de este Mando Unificado Oriente, muchos de estos tienen que ver con las células delictivas que usted menciona. Siempre que hay la detención de un líder, como los que menciona, pues puede haber una atomización de los grupos, y no solo una atomización de estos grupos, sino otras células que quieran ingresar al territorio. Para eso es este operativo, y tenemos operaciones permanentes. No hemos detectado algo de riesgo de un grupo criminal de otro estado de la República que quiera entrar con mayor fuerza de Ecatepec o a otra zona del Estado de México, no lo tenemos. Son los mismos grupos locales que hemos estado combatiendo y realizando pues las detenciones al respecto. Sobre la misma Choquiza, secretario, si me lo permite, porque ahora se ha dado a conocer por parte del gobierno federal que algunos sindicatos ahora considerados delictivos por sus prácticas de huachicoleo de agua, extorsión y montachoques, como es la UNSON, el Sindicato Libertad, ACME, entre otros, bueno, pues también se ha dado a conocer una íntima relación entre políticos mexiquenses y de la zona metropolitana con estos ahora grupos delictivos. Y un caso insignia, por supuesto, es el caso exhibido entre la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y el líder de la Choquiza, Alejandro N. Preguntarle si en estos momentos, secretario, hay elementos para investigar a otros políticos, ya sea mexiquenses o de la zona metropolitana, vinculados a estos grupos delictivos antes llamados sindicatos. Cuando realizamos una detención de cualquier líder o integrante de estos grupos delictivos,
Después de la detención, pues vienen las declaraciones que ellos hagan en la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México o en la Fiscalía General de la República, como fue el caso de la Choquiza, que fueron órdenes de aprehensión obtenidas por FGR. Se amplían las investigaciones y ahí, pues quien resulta responsable, se obtienen las órdenes de aprehensión. En este caso no podríamos precisar de algún político o algún funcionario específicamente, y si hubiera alguno involucrado en la carpeta de investigación de estos ya detenidos, por supuesto lo daríamos a conocer una vez que sean detenidos. Lo pregunto también con motivo del operativo Enjambre que reportó usted en la mañana del día de hoy. Sí. Por ejemplo, en el operativo Enjambre, como lo reportamos en la mañana, pues al inicio con el Estado de México fueron 24 detenciones y posteriormente fueron muchísimas más a lo largo de un año. Le agradezco, secretario. Gracias. Por último, presidenta, si me regalan una pregunta de carácter nacional. En su último libro, Diario de una transición histórica, usted refirió algo que pocos sabíamos, la verdad, que el entonces dirigente del movimiento López Obrador, el presidente López Obrador, le invitó a usted a ser diputada plurinominal en 2 ocasiones. ¿Por qué rechazó el ofrecimiento del entonces dirigente, presidenta? Si ser diputada plurinominal es como sacarse la lotería. Muchos no chambean, no van a la oficina. Bueno, ahora con el tema de telemático ni siquiera es necesario estar presente. Era, presidenta, pues una vida holgada. Se lo ofrecieron en 2 ocasiones y usted lo rechazó, así lo refiere en su texto. Sí, es verdad. Fue en el 2009 y en el 2012. En aquella época todavía no existía Morena. Morena se formó participó por primera vez en la elección en 2015. Entonces era una alianza del PRD, lo que hoy es Movimiento Ciudadano, que se llamaba Convergencia, y el PT. Esos eran los partidos por los cuales fue postulado López Obrador a la presidencia. Y sí, en efecto, me invitó a ser pluri. Yo trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de México como investigadora. Yo me integré a la UNAM fui ayudante de profesor, después profesora, y como investigadora titular del Instituto de Ingeniería me integré en 1995. En el 2000, cuando me invita a ser secretaria de Medio Ambiente, pido una licencia en la UNAM y me voy al gobierno de la ciudad, entonces gobierno del Distrito Federal. Y en el 2006, cuando me invita a ser su vocera en la campaña, yo tenía una comisión, después solicito una licencia y después me integro a la UNAM en enero del 2007, pido mi reincorporación. Hasta el 2015, que fui electa como jefa delegacional de Tlalpan en la Ciudad de México. Entonces siempre le dije al entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador que pues yo desde la UNAM podía seguir participando. Yo pues siempre me gustó el trabajo académico y también la participación política para la transformación del país. Entonces nunca me llamó la atención, la verdad, ser diputada o senadora, y menos plurinominal, pues. Hasta el 2015, que la decisión era el registro de Morena, porque primero se hace todo un procedimiento y después pues hay que obtener más del 3% de la votación para el registro de un partido político. Entonces ahí sí fue cuando le dije, que lo digo en el libro, pues ahora sí quiero participar, pero en el Ejecutivo a nivel municipal. Y ahí fue cuando fui candidata a Tlalpan y ganamos.
creo que eso es un reflejo de cómo es que esta reforma electoral planteada en los 100 puntos para el segundo piso de la transformación, pues usted ya delineaba en este documento algunos puntos interesantes que se están replicando ahora, fue lo que usted detalló ayer como ejes rectores de lo que será esta iniciativa. Sin embargo, hay algunos que dicen, que aseguran que si la 4T ya gobierna el legislativo, el ejecutivo, bueno, unos más osados dicen que se gobierna hasta el Poder Judicial desde la transformación. Dicen que no ven necesaria una reforma en este momento, o sea, no ven necesaria acabar con los lujos de la clase política, con los sueldazos que se dan en los partidos políticos, con el derroche del INE, con el derroche del IEM, con el derroche de todos estos órganos burocráticos. Presidenta, fíjese, en Colima se dan hasta 15 días de despensa navideña como bono, aparte del aguinaldo. Excesos y lujos al por mayor. A quienes dicen que no lo ven necesario. Lo cierto es que es cosa votada, Presidenta, porque en sus 100 puntos en la plataforma electoral, la reforma electoral sí que venía. Entonces, preguntarle por último, Presidenta, si usted rechaza en primera instancia que la 4T gobierne al Poder Judicial, como lo aseguran algunos, y por otro lado, si podríamos afirmar el día de hoy que habrá reforma electoral en el 2026. La transformación no es un partido político. La transformación es una decisión del pueblo de México en 2018 de cambiar el régimen de corrupción y privilegios. Eso es lo que representa la Cuarta Transformación. No es la presidenta, no es un partido, no es unos diputados, no son unos senadores, aunque formamos un mejor país, más democrático, más justo, más libre, soberano, con bienestar, donde todas y todos los mexicanos tengan lo indispensable para garantizar una vida digna, justa y la recuperación o el rescate de nuestros valores, lo que representan los pueblos, las grandes civilizaciones, la historia de México, nuestros grandes héroes y heroínas, la dignidad del pueblo. Esa es la Cuarta Transformación, un nuevo modelo de desarrollo para el país. Entonces, la transformación de la Corte sí tiene que ver con este nuevo modelo, con esta nueva visión de más justicia para México, de verdad un Estado de Derecho, donde se cumpla la ley, que sea justa. Esa es la Cuarta Transformación. Ahora, ¿por qué una reforma electoral? Ayer di 3 argumentos. No puede ser que con tantas necesidades que hay en el país, las elecciones sean las más caras del mundo. Claro que necesitamos un instituto autónomo, claro que necesitamos que no por que no haya recursos las elecciones salgan mal, pues no. Pero no tiene por qué ser tan caro. Todo lo que representa el sistema de partidos políticos y de instituciones que llevan las elecciones. 2, el tema de la representación proporcional que fue cambiando a lo largo de los años. Entonces, se ha convertido los plurinominales en que cúpulas de los partidos políticos son las que llegan a la Cámara de Diputados o senadores. Y la representación, o sea, el que yo quiero ser diputado, pues voy por el voto para que la gente vote por mí. Entonces, el trabajo territorial de quien quiere postularse para un puesto de elección popular, pues es importante, aunque sea proporcional la representación, pero que la gente la decida. Es decir, ¿qué quiere decir representación proporcional? Bueno, supongamos, son 300 distritos de diputados. ¿Cómo se eligen? Pues uno vota, ¿no?, por su diputado,
En el caso federal, uno vota por el diputado de su distrito. Supongamos, como le pasó por ejemplo a Movimiento Ciudadano en el 24, solo ganó un distrito de los 300, solo uno, pero sacó no sé qué porcentaje de la votación sacó Movimiento Ciudadano en el 24, digamos el 11%, por decir algo, no tengo el dato ahorita, no lo recuerdo. Bueno, pues tiene el 11% de la votación. Pues como tiene el 11%, pues que tenga un poco más de diputados, porque pues aunque solo haya ganado uno, pues tiene el 11% de la votación. Entonces le corresponden otros diputados por la proporción de votos que tuvo de la votación total. Bueno, sí, pero esos 11%, esos diputados, ¿cómo se eligen? ¿Quién los decide? Mira, no estaba tan mal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué porcentaje es? 10.8, 11%, no me falló en la memoria. Entonces sacó el 11%, pues les corresponden no sé cuántos diputados, porque tiene un porcentaje de la votación. Entonces, pues sí, pero ¿quién decide esos diputados? Entonces, la propuesta, que todavía no está lista, es, bueno, pues que también los decida la gente, el pueblo, que vayan a territorio, que muestren, no nada más que estén en la oficina y ya lleguen a diputados. La segunda y la tercera, hay muchas cosas que la gente puede decidir y que debe decidir y participar. En algunos estados existe, oye, que el presidente municipal tiene dudas de, tengo tantos recursos, ¿a qué lo destino? ¿A pavimentación o a, por decir algo, o a agua potable? No me alcanza para los dos. ¿Qué decido? A ver, le voy a preguntar a la gente, ¿qué opinan? ¿Nos vamos por pavimentación o nos vamos por agua potable? Pues la gente dice, no, los baches, vámonos por pavimentación. Bueno, esas son decisiones a las que puede acceder un presidente municipal y que nuestro sistema electoral le permita hacer esas consultas de manera electrónica, por ejemplo. Oye, que el Estado de México, la maestra dice, bueno, este año es importante avanzar en el metro o en un trolebús elevado, por decir algo, es retórico todo lo que digo, no es no tiene que ver. Híjole, no tengo la certeza, ¿cómo tomamos esta decisión? Pues vamos a preguntarle a la gente. Eso hay en muchos países del mundo, muchísimos. Y a la hora de la elección también se votan muchas otras cosas. Entonces eso es lo que también estamos planteando, que haya más democracia participativa. Los mexicanos en el exterior están pidiendo, por ejemplo, que ellos voten por sus diputados. Actualmente, ¿cómo es? En las listas pluris se pone un representante de mexicanos en el exterior. ¿Quién lo elige? La cúpula del partido. Entonces piden ellos, oye, nosotros queremos votar por nuestros representantes. Bueno, estamos viendo si es factible o no, eso salió en los foros. Esos son los temas que consideramos. ¿Y hacia dónde van? Hacia la democracia. ¿Cómo nosotros, que luchamos siempre por la democracia? A ver, yo luché contra el fraude electoral del 88. 88 nació mi hija. Estaba yo embarazada, con cuidado obviamente y todo, pero diciendo no al fraude electoral. En el 2006 luché contra el fraude electoral, por la democracia. Bueno, desde joven participé en muchos movimientos por la democracia en la universidad. En el 2012 luchamos contra la compra del voto. Pues ¿cómo creen que vamos nosotros a buscar un sistema que regrese a un partido de Estado, que sea autoritario?
No, ese es el argumento de ellos, que por cierto lo andan diciendo en Estados Unidos. Se van allá y dicen, es que México es un país autoritario. Bueno, ¿por qué no lo dicen aquí? ¿Por qué no van a las colonias? A ver si es cierto que la gente dice que el gobierno es autoritario. Obviamente queremos seguir avanzando en la democracia, pero no la democracia de las élites, no la democracia de las cúpulas de los partidos políticos, no la democracia de unos cuantos, no la democracia de los intelectuales, no la democracia que incluye a todos y a todas. De eso se trata la reforma electoral. Gracias, presidenta, y bienvenida a Catepec. Gracias. Vamos por acá a ver al compañero. Gracias, presidenta. Manuel López, reportero del Valle de México para Posta e Infopolitano. Preguntarle, presidenta, sobre esta reducción, este informe que presentan el día de hoy de más de cerca del 54% en homicidio doloso y más del 50% en robo de vehículo, dos delitos que prácticamente no tienen cifra negra. ¿Qué representa esta reducción para el gabinete, para usted, para el gobierno de México, que se plasme justamente aquí en el Estado de México, que es uno de los más cercanos a la capital y más poblado, ¿no?, del país? Pues habla de los buenos resultados. Es un buen resultado, que nos falta, sí, todavía no es que ya logramos 54% de reducción de homicidios y nos vamos todos a dormir a la casa, no. Tenemos que seguir trabajando por el bien de la seguridad y la paz en el Estado de México. Y habla de la conducción de la maestra Delfina. La maestra Delfina es excepcional. Es una sencillez, humildad, no se olvida de dónde viene nunca, un trato a las personas maravilloso, hermoso, gentil, siempre atendiendo. O también coordina el gabinete de seguridad, ahí donde la ven, tiene mando y tiene muy buen equipo. El fiscal, el secretario de seguridad y su equipo que trabaja con ella. Están dando resultados y nosotros los apoyamos en todo lo que se necesite. Hay mucha colaboración, mucha coordinación. Entonces, vamos bien y, como siempre digo, vamos a ir mejor. Muchas gracias, presidenta. Si me lo permite, también una pregunta a la gobernadora. Gobernadora, muy buenos días. Tuvo apenas recientemente una reunión con legisladores allá en Toluca, justamente creo que respecto a unas reformas, unas iniciativas que va a presentar justamente en tema de seguridad, ¿no? Me parece que para una homologación en materia de seguridad. Si nos podría platicar acerca de esta reunión que tuvo con los legisladores, qué balance tiene y sobre todo de esta homologación que se hablaba respecto a temas de seguridad a nivel estatal con federal. Por favor, maestra. Buenos días. Pues antes que nada yo quiero refrendar el agradecimiento que hago a nuestra presidenta de la República y a todo el gabinete, porque sin duda alguna los resultados que se obtienen es gracias al apoyo a la dirigencia, a la coordinación y a la evaluación que nos hace permanentemente nuestra presidenta y nos dice hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que reforzar. Y referente a la reunión que tuve, efectivamente fueron tanto con presidentes municipales como con diputados locales y federales, uno con la finalidad de dar ruta sobre lo que tenemos que trabajar en atención a lo que hemos observado en las visitas en nuestros municipios por parte de los ciudadanos, que es lo que comentaba nuestra presidenta. Ella también en las reuniones, en las visitas que hace, también tenemos reuniones, y algo que nos hacía ver y reflexionar es que sin duda alguna tenemos que trabajar la prioridad que tienen nuestros ciudadanos, que es lo de seguridad,
junto con lo de obras, servicios públicos, y es lo que estamos tendiendo a que nuestras autoridades municipales, y tanto los diputados y locales y federales, se haga. Y respecto a la cuestión de las iniciativas, efectivamente ahorita se han enviado iniciativas no solamente de seguridad, sino también de acciones tanto de educación como de protección hacia los periodistas, incluso también se ha dado. Y en lo que ahorita tenemos pendiente es efectivamente la de extorsión, la cuestión de la reforma de la ley de seguridad, que ya el día de ayer afortunadamente ya salió la de extorsión, y lo agradezco mucho a nuestros diputados, porque eso va a permitir que alineemos el trabajo de gobiernos estatales con lo que tiene precisamente la ley a nivel nacional. Y hago también propicio, se había hablado de que a lo mejor yo había quitado del Código Penal lo de extorsión y como que lo había desaparecido. No, se pasa precisamente a lo que ya es más formal, con la finalidad de que tenga más fuerza y se pueda dictaminar de manera más firme todo lo procedente a la extorsión, que es un tema que nos ocupa y que estamos trabajando. Gracias. Gobernador, otro tema, ayer mencionó cambios en su gabinete estatal, aprovechando el Plan Oriente, las mejoras que se tienen para esta zona, pues una secretaría muy importante es la de movilidad. Bueno, pues ahí fue nombrado el exalcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué este perfil? Y sobre todo, pues cuál es la encomienda para estos nuevos funcionarios que se suman a su gabinete a partir pues del día de ayer. Sí, la intención prioritaria es primero porque obedece en ocasiones a las necesidades que tiene el Estado para fortalecer algunas áreas. En otras situaciones porque precisamente los propios funcionarios tienen ya otra intención de ocupar otro cargo o de hacer un alto y virar hacia lo que se tiene. Y por otro lado también pues porque hay una evaluación. El caso del día de ayer fue precisamente porque hay compañeros que ya tenían la intención de aspirar a otra función, y eso no fue uno, fueron 4, y sí vamos a seguir evaluando, vamos a seguir comentando, y va a haber otras modificaciones, pero todo es con la finalidad de mejorar precisamente el servicio. Yo puedo decirles que los compañeros que ahorita dejan el cargo, gente muy profesional, gente muy responsable, y que lo único que pasó es que efectivamente pues tenemos que fortalecer las acciones. Va a haber otros casos en donde los compañeros pueden estar en un área, pero quizás nos puedan ser más funcionales en otra, porque a veces también depende mucho del perfil y el desempeño de los compañeros. ¿Y qué se les pide a estos nuevos funcionarios, maestra, en particular al secretario de Movilidad y también al de la Junta de Caminos, que son pues dos temas bastante importantes pues para los servicios y la movilidad en el Estado de México? Pues mira, lo que se les pide, lo que nos ha pedido siempre nuestra Presidenta de la República, precisamente lo que tenemos como el objetivo de lo que es el cambio, la transformación, es honestidad, transparencia, responsabilidad, compromiso, profesionalismo y que una visión de servicio al pueblo. Finalmente, un mensaje para los mexiquenses. En este 2026 se vienen proyectos bastante importantes en coordinación evidentemente con la presidenta Claudia Sheinbaum, el tren hacia Texcoco, también el nuevo cablebús allá en la zona de Naucalpan, en fin, pues varios proyectos. ¿Qué se espera a final de diciembre? ¿Cómo usted ve el rostro del Estado de México con estos proyectos con apoyo federal para la entidad y en beneficio pues para toda la población? Yo estoy segura que este 2026 nos va a ir muy bien. Sobre todo, insisto, porque tenemos el apoyo y la fortaleza de lo que es el gobierno federal. Sin duda alguna, todo lo que aquí nuestra presidenta nos ha dado, de verdad que nos ha apoyado muchísimo el gobierno estatal. Nuestra meta es efectivamente mejorar los servicios públicos, como es lo del bacheo, que es algo que también nuestros ciudadanos han sufrido mucho. Se está trabajando el que nos haya otorgado a 10 municipios equipo para lo que es toda la cuestión de mejoramiento de carreteras. Eso va a ayudar mucho al Estado de México, pues eso le ayuda porque le quita un gran peso de encima, y son 10 municipios los que son más grandes. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como gobierno estatal? Pues darle atención a los demás caminos. Nos vamos con eso, con la cuestión de que este año haya mejores caminos, menos baches, 0 baches. Estamos ahí, ya nos dejó la tarea nuestra presidenta ahorita en la mesa, que tenemos que ver cómo, pero debe de haber 0 baches y lo tomamos con mucho gusto, así como iluminación. Pero sobre todo yo le digo a nuestros mexiquenses que necesitamos seguir trabajando en unión,
que debemos ir trabajando. Cada quien se hace lo que le corresponde. Créanme que podemos lograr un mejor Estado de México. Tenemos muchos retos, pero sin duda alguna con ese trabajo colaborativo y de fortalecimiento a través de la participación social, la denuncia también es muy importante, vamos a lograr muy buenos resultados. Y yo insisto, agradezco mucho a nuestra querida Presidenta de la República y a su equipo, muchísimas gracias por todo lo que hacen para el Estado de México. Y a ustedes también como periodistas, porque sé que ustedes dan la nota y hace posible que nuestros mexiquenses tengan conocimiento de lo que hace el gobierno a través de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dice Vermont que dice a las 9:10 horas el dólar está en 17.71. El peso está en 17.71. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Mi nombre es Eliane Valadez de Eli, el canal de YouTube, y muchos saludos a su gabinete. Me gustaría preguntarle, Presidenta, a el director general del IMSS acerca del Hospital General de la zona 197 en Texcoco. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque es un hospital que siempre pues hay demasiada gente y que espera por horas a las afueras para poder ser atendida. ¿Cómo se está trabajando para poder desahogar y pues liberar un poquito a las personas de tantas horas de espera? ¿Tienes la información, Alejandro? Es del IMSS, no está SOE. Lo que es muy importante es que, a ver, pásame la presentación de Alejandro. La presentación de Alejandro. Particularmente en el oriente del Estado de México, estamos trabajando en todo el Estado de México, pero para el oriente del Estado de México vamos a hacer varias acciones. Hospitales nuevos del IMSS, Seguro Social, Chimalhuacán, Netzahualcóyotl, Chicoloapan, Ecatepec, unidades de medicina familiar, Valle de Chalco, Tlanepantla, bueno, esos ya son los ESIS, y una unidad de hemodiálisis en Ecatepec. Al haber más hospitales, pues obviamente va a descentralizar desahogar un poco lo que tiene Texcoco y otros hospitales. Gracias, Presidenta. En cuanto a la reforma electoral, sabemos que todavía no hay nada escrito, que se está hablando mucho acerca de la reforma electoral, pero sí lo ha mencionado que tiene en cuenta a los paisanos para que puedan participar. No sé si nos podría hablar un poquito qué pueden esperar los paisanos en Estados Unidos especialmente, que pues por muchos años han sido olvidados en cuanto a esta participación política aquí en nuestro país, en México. La idea es facilitar el voto primero, que sea mucho más fácil para ellas y ellos ejercer su derecho al voto, y normalmente, a menos que también haya la participación de los mexicanos en el exterior por parte de los estados, de las entidades federativas, solo votan por presidente o presidenta, por gobernador o gobernadora, dependiendo de dónde están inscritos en el padrón electoral. No eligen legisladores. Sí tienen una representación a partir de lo que decían los partidos políticos en las listas de representación proporcional. Entonces, en los foros lo que dijeron es: queremos votar por nuestros propios diputados. Entonces estamos justamente en el esquema, e incluso viendo pues qué tendría que decir la ley, para que si va a haber un diputado de los mexicanos en Estados Unidos, pues lo voten los paisanos allá, que ellos decidan quién es su representante, o si son de un distrito electoral particular, pues que pudieran participar en esa votación. Ese es lo que estamos revisando, si es factible, si no es factible, cómo es esa representación, si solo son de Estados Unidos o sería también de otros mexicanos, dependiendo de cuántos mexicanos hay en cada país. Esa es la parte que estamos revisando. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque fue solicitud de los paisanos, es decir, a ver, que la representación que tengamos nosotros, pues nosotros la decidamos, no la decidan los partidos.
Bueno, a través de los partidos, pero de manera directa. En esta reforma se estaría también trabajando para que se facilitara el voto, porque… Sí, esa es la idea. Eso es muy complicado. Porque ahora es muy complejo. Sí. Te registras una vez, te tienes que registrar como 3 veces para poder votar. Sí. No es suficiente con que tengas la credencial de elector. Sí, sí, es cierto, es bastante complicado. En otro tema, Presidenta, bueno, hace unos días atrás… el empresario Salinas Pliego estuvo pues en Estados Unidos haciendo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución política. Esto pues a pronto que ya debe de pagar pues lo que debe, ¿no? Los 51,000 millones de pesos. También tomando en cuenta que pues solamente lo cubrió un solo medio, que fue el medio de él, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión, Presidenta, al respecto de esta denuncia que se hace en contra de su gobierno y que pues se le acusa de persecución política? Bueno, primero no hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales en su momento pues es la que debe ser. Por cierto, ya se notificó y pues estamos esperando a ver qué. ¿Cuál es la fecha de ultimátum que se espera que… Son fechas legales, no es de ultimátum, sino se notifica. Y después de eso hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT. Recuerden que aquí se explicó que la resolución del tribunal, ¿qué resuelve la Corte? La Corte resuelve que no es válido el amparo. Entonces, que lo que es válido es la resolución del último tribunal colegiado. En ese tribunal colegiado pues hay una serie de resoluciones. En esas resoluciones, porque nosotros seguimos la ley, pues esencialmente se establece que hay un monto que debe pagar y que puede haber disminuciones de ese monto a partir de cómo hace sus pagos. Eso lo dice la ley, el Código Fiscal de la Federación. Entonces, tienen ellos que acercarse al SAT y ahí pues establecer su pago. Incluso pueden pagar no en una exhibición, sino en varias. Eso es la ley. Entonces, pues se espera que se acerquen al SAT a ver pagos qué pasa. Chiquitos. A ver qué pasa. En pagos chiquitos. Presidenta, el día de ayer la señora Corina Machado estuvo en la Casa Blanca entregando la medalla pues que se le entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quisiera saber su opinión acerca de este acto de la señora Corina Machado. Sin comentario. Sin comentarios. Sí. Bueno, ya por último, Presidenta, al secretario Omar García Harfuch hace unos meses atrás, él dio unos datos que habían pues atrapado 33,000 generadores de violencia. Preguntarle si esa cifra ha cambiado y de esta cifra, ¿cuántos pues se han quedado privados de su libertad? Muchas gracias. Judicializados. Sí, precisamente con el secretariado estamos trabajando con las entidades federativas para saber cuántos han sido sentenciados, cuántos siguen en prisión. La gran mayoría de estos detenidos que mencionamos también en la última mañanera fueron por delitos de alto impacto. Entonces lo vamos a precisar pronto y se los hacemos llegar esta información. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver aquí. ¿Perdón? Sí tuvo es que el ruidito del teléfono. Afortunadamente no pasó nada. Nos informó
la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, pero sí el sonidito del teléfono está. Por cierto, no le han quitado lo de alarma presidencial, Pepe. Que les digo que es alarma, pero pues no tiene nada que ver con la presidenta. Es una alarma de Protección Civil. Entonces dice alarma presidencial, así le pusieron. Ya empezó la repavimentación. Ahora sí que no oigo nada. A ver si nos pueden ayudar a que la máquina esta que prendió, no sé si tiene que ver con algún. Ahí está. ¿Perdón? San Marcos también. Sí, no hubo mayores daños. Del primer sismo, del que ocurrió hace unos días, se está apoyando a la gobernadora para algunas viviendas que quedaron dañadas, bueno, a la población a través del gobierno del estado. Pero no tenemos notificación de. Presidente, buenos días. Israel Aldave de Grupo Fórmula. Retomando el tema de los Estados Unidos, Presidenta, preguntarle si le ha planteado la administración del presidente Trump esta posibilidad de que elementos de la CIA o militares estadounidenses acompañen a las fuerzas federales de nuestro país en esta labor para enfrentar al crimen organizado, como ayer lo difundió un medio estadounidense. Nos han pedido, lo he dicho públicamente, que, bueno, no nos han pedido, nos han ofrecido, más bien, esa es la palabra correcta, nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y siempre hemos dicho que no. ¿Qué les planteamos en donde se puede colaborar? Que lo he dicho aquí, información, mucha información. A veces también, y eso ha ocurrido en otras ocasiones, se les solicita algún equipo de vigilancia bajo ciertas condiciones, se les solicita y apoyan en eso a partir de una definición de México, es decir, a ver, se va a hacer este operativo y nos pueden apoyar con este equipo. Se ha hecho desde antes de que nosotros llegáramos y ese es un tipo de colaboración que es importante. Y hay información, inteligencia que ellos tienen que pueden dar, pero los operativos, las acciones, pues se realizan con los elementos mexicanos, sea de las Fuerzas Armadas o de las Secretarías de Seguridad. Presidenta, por otra parte, ¿qué informe o qué reporte le dio el Gabinete de Seguridad respecto a la desaparición de este profesor de nacionalidad colombiana en el aeropuerto de Monterrey? Omar. Gracias. Estamos trabajando apoyando a las autoridades de Nuevo León. Tengo entendido que las propias autoridades de Nuevo León van a informar más tarde, que son quienes llevan el caso, del avance de la investigación. Sin embargo, lo que sabemos es que esta persona fue puesta a disposición en el juzgado cívico. Estuvo ahí unas horas, me parece que 36 horas, posteriormente es liberado y de ahí hay un testimonio de que lo ven deambulando por la zona. Ese es el último contacto visual que se tiene. Es lo que se tiene hasta ahorita. Vamos a pedirle a las autoridades de Nuevo León y del municipio que informen. ¿Las cámaras de seguridad han dado algún otro indicio? Sí, precisamente ese, que lo vieron un poco, el reporte que se tiene, como nos lo pasaron, es que lo vieron un poco desorientado en las últimas cámaras y es lo que se tiene. Esperemos más tarde poder informar con precisión. En las inmediaciones del aeropuerto, ya no reingresó al aeropuerto esta persona. Él sale del aeropuerto, es puesto a disposición de un juez cívico y es hasta ahí, sí. Pero cuando ya es liberado. Cuando ya es liberado, no. Ya no regresa al aeropuerto, digamos. No tengo conocimiento, pero lo informamos. Ya estamos apoyando a las autoridades de Nuevo León para saber si y le puedo precisar eso más tarde. Gracias. Y aprovechando, Presidenta, también la presencia de la Secretaria de Gobernación y del Secretario de Seguridad,
¿Qué informe le dieron respecto a esto que usted solicitó, por supuesto, del rector de la Universidad de Campeche? Bueno, hasta ahora tenemos... ¿Quieres comentar algo? Tenemos información, bueno, como todos saben, sigue bajo proceso, pero fue liberado. Y es un caso que se está llevando en el estado de Campeche. No sé si tenemos más información, Rosa Isela. Con permiso, Presidenta. Lo que se ha dicho por parte de las autoridades, también de parte de la gobernadora, nosotros le dijimos que estábamos pendientes de la investigación que se llevara, y ella dice que está por parte de las autoridades locales, de la Fiscalía local y también por parte del juez. Hay una fecha próxima para que acuda a una audiencia, y estaremos nosotros también pendientes, digamos, del proceso, los procedimientos que vayan a hacer las autoridades locales. Eso es lo que podría decirle. ¿Sí había cometido un ilícito? Eso, o sea, nosotros no estamos ahí en la investigación, pero ese es el decir de las autoridades locales. Nosotros lo que sí consideramos que esa ha sido siempre la directriz de la presidenta, lo ha dicho aquí, es que no tenemos ninguna autoridad del país derecho a una persecución sin sentido si no hay delito. Eso es lo que ha dicho. Muchas gracias. Cerramos. Vamos con Suave Patria. Hasta allá está Bulmaro. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Kimi, Presidenta. El pueblo Mazahua la saluda con mucho respeto. Kimi, gobernadora, a todo el gabinete, amigas, amigos, Kimi. Les acabo de hablar en la lengua ñatro, es el Mazahua, es la lengua más hablada aquí en el Estado de México. México es un país libre y soberano, donde cada una y uno de nosotros nace con la música en la sangre. Por eso los sonidos de la guitarra, la trompeta, el violín y el canto nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida. ¿Alguien sabe a qué música me refiero? Al mariachi. Y aunque muchas veces y casi siempre han sido los hombres que conforman este grupo, es tiempo de mujeres en todos los espacios y, como veremos, en todo el mundo. Por eso hoy en Suave Patria rendimos homenaje al valor, al amor por la cultura, al talento, que entre otros casos se convierte en lucha cuando las mujeres ganan espacios. Y para comprender mejor a lo que me refiero, con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos mexiquenses, les compartimos esta hermosa cápsula. La música de mariachi resonó en todo lo alto en la Ciudad Luz. En París, Francia, mujeres mariachis originarias de Jalisco, Chihuahua, Durango, Cuba, Italia y Reino Unido participaron en la segunda edición del Festival de la Femme Mariachi Europe. Este festival... Integrantes de diversas agrupaciones nos demostraron que el mariachi no solo es un género, es una identidad y cultura de un país.
que el momento que más me marcó a mí fue cuando una niña se acercó a decirme que quería ser como yo, porque significa que estamos dejando algo bonito en el mundo y estamos plantando nuestra huella. Es una manera de decir estamos aquí y míranos, sí podemos, y de demostrarle al mundo que las mujeres sí pueden. En Francia, y no conozco todos los países de Europa, pero por lo menos en Francia todavía la escena de música latinoamericana hay mucho más hombres que mujeres, entonces me parece genial que haya una iniciativa de exponer más las mujeres músicas en el ambiente profesional, porque así también vamos por más. La música es un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas y es una fuente de empoderamiento y conexión para las mujeres de todo el mundo. Como vimos en el video, desde México hasta Francia, la música no solo se escucha, se vive y se siente. Desde el municipio de Ecatepec enviamos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas aquellas mujeres que entre traje, moño y sombrero convierten su voz y su música en un símbolo de orgullo. Hoy las mujeres mariachis hacen resonar canciones que hacen palpitar el corazón de toda la tierra. Y desde Suave Patria les decimos: cielito lindo, aunque pasen 100 años, siempre serán el hermoso cariño de este México lindo y querido. Poco, muchas gracias.